Nunca imaginé que una cámara de seguridad instalada en el garaje de mi casa sería la prueba que necesitaba para destruir a mi esposo. Pero no de la forma que crees. No se trataba de un ladrón entrando a robar. Era algo mucho peor. Era mi marido, el hombre con quien compartí 42 años de mi vida, besando a otra mujer contra la puerta de mi propio auto. El auto que yo le había regalado para su cumpleaños. Y lo peor de todo es que esa mujer no era una desconocida. Era alguien que yo conocía muy bien. Alguien en quien confiaba. Alguien que había estado en mi casa, sentada en mi mesa, comiendo de mis platos. Pero eso te lo cuento después. Primero, déjame decirte cómo descubrí que mi matrimonio era una mentira y cómo usé esa mentira para dejarlo absolutamente en la ruina. Porque si algo aprendí en estos 64 años de vida, es que la venganza no se sirve caliente, se sirve fría, calculada y sin piedad. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó un martes por la tarde. Un martes común y corriente de octubre. Yo estaba en la cocina preparando la cena, como había hecho durante más de 4 décadas. Pollo asado con papas, su comida favorita. Siempre su comida favorita, nunca la mía. Pero así había sido nuestra vida. Yo cocinaba lo que a él le gustaba. Veía los programas que a él le gustaban. Visitábamos a la familia que a él le importaba. Mi vida había girado alrededor de Roberto durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba quién era yo antes de casarme con él. Ese día Roberto me había dicho que llegaría tarde. Otra reunión de negocios, dijo. Otra cena con clientes importantes, dijo. Ya ni siquiera me molestaba en preguntar detalles. Después de tantos años, una aprende a no hacer preguntas incómodas. O tal vez, una aprende a tener miedo de las respuestas. Mi nombre es Elena. Elena Márquez de Torres. Tengo 64 años y durante 42 años fui la esposa perfecta, la esposa que todos admiraban, la esposa que cocinaba, limpiaba, planchaba, sonreía y nunca, nunca se quejaba. Porque así me enseñó mi madre, así me enseñó la vida. Una buena mujer sostiene a su familia, cuida a su esposo y se sacrifica sin esperar nada a cambio. Conocí a Roberto cuando yo tenía 22 años. Era guapo, ambicioso, seguro de sí mismo. Trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos y tenía grandes sueños. Me prometió el mundo. Me prometió una casa grande, viajes, una vida cómoda. Y yo, ingenua y enamorada, le creí cada palabra. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo, con apenas 50 invitados. Mi padre, que en paz descanse, no estaba muy convencido de Roberto. Recuerdo sus palabras exactas la noche antes de la boda. Ese muchacho tiene ojos de ambicioso, mija. Ten cuidado. Pero yo no le hice caso. Estaba enamorada. O al menos eso creía que era el amor. Los primeros años fueron difíciles. Roberto cambiaba de trabajo constantemente, siempre buscando algo mejor, siempre insatisfecho. Yo trabajaba también, en una oficina de contabilidad, para ayudar con los gastos. Vivíamos en un departamento pequeño de 2 habitaciones, con muebles de segunda mano y una estufa que se apagaba sola. Pero éramos jóvenes. Teníamos esperanza. Cuando cumplimos 5 años de casados, mi padre falleció. Fue repentino. Un infarto mientras dormía. Mi madre lo encontró por la mañana, frío y rígido en su lado de la cama. Fue devastador. Mi padre era mi héroe, mi consejero, mi protector, y de repente ya no estaba. 3 meses después del funeral, mi madre también murió. De tristeza, dijo el doctor. Pero yo sé que fue de un corazón roto. Ella no pudo vivir sin él. Habían estado juntos 50 años. 50 años de amor verdadero. El tipo de amor que yo creía tener con Roberto. Como hija única, heredé todo. La casa donde crecí,
Una propiedad hermosa de 2 plantas en una zona tranquila de la ciudad. El terreno de mi abuelo en las afueras, 5 hectáreas con árboles frutales, y los ahorros de toda una vida de trabajo honesto de mis padres, casi 3 millones de pesos en el banco. Recuerdo el día que le conté a Roberto sobre la herencia. Estábamos sentados en la mesa de la cocina de nuestro pequeño departamento. Él acababa de llegar del trabajo, cansado y frustrado como siempre. Le serví café y pan dulce, y entonces le di la noticia. Sus ojos se iluminaron de una forma que nunca había visto antes. No era felicidad por mí, por mi pérdida. Era otra cosa, algo que en ese momento no supe identificar, pero que ahora entiendo perfectamente. Era codicia. Mi amor, esto cambia todo, me dijo, tomando mis manos con una sonrisa enorme. Podemos vender esa casa vieja de tus padres, invertir ese dinero, empezar un negocio. Vamos a ser ricos, Elena. Finalmente vamos a tener la vida que merecemos. Pero yo dije que no. Por primera vez en nuestro matrimonio, le dije que no a Roberto. La casa de mis padres era sagrada para mí. Cada rincón tenía un recuerdo. El árbol del jardín, donde mi padre me empujaba en el columpio. La cocina donde mi madre me enseñó a hacer tortillas. El cuarto donde pasé mi infancia soñando con el futuro. No voy a vender la casa de mis padres, Roberto. Es lo único que me queda de ellos. Él se enojó. Me llamó sentimental, irracional, tonta. Dijo que estaba desperdiciando una oportunidad. Pero por una vez me mantuve firme. La casa no se vendía. Entonces llegamos a un acuerdo. Usaríamos el dinero del banco para que Roberto abriera su propio negocio. Una distribuidora de productos electrónicos. Él siempre había dicho que si tuviera capital, podría hacerse rico. Así que le di la oportunidad. Invertimos 2 millones de pesos en su sueño. ¿Y sabes qué? Funcionó. El negocio creció. En 5 años, Roberto tenía 3 sucursales. En 10 años, tenía 8. Nos mudamos a una casa más grande. Compramos autos nuevos. Yo dejé mi trabajo en la oficina para dedicarme al hogar como Roberto quería. Ya no necesitas trabajar, mi amor, me decía. Yo me encargo de todo. Tú solo ocúpate de la casa y de hacerme feliz. Y eso hice. Durante los siguientes 32 años, me dediqué completamente a él. Despertaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno. Planchaba sus camisas con almidón, exactamente como le gustaban. Tenía la cena lista cuando él llegaba, sin importar la hora. Organizaba las reuniones de negocios en nuestra casa. Sonreía y saludaba a sus socios. Era la esposa perfecta, pero nunca fui su socia. Nunca puse mi nombre en los papeles del negocio. Roberto decía que era más sencillo así, por los impuestos, por las regulaciones. Y yo, estúpida de mí, le creí. Porque confiaba en él, porque pensaba que su éxito era nuestro éxito, porque creía que después de tantos años juntos, lo mío era suyo y lo suyo era mío. Qué equivocada estaba. Nunca tuvimos hijos. No porque no quisiéramos, sino porque no pudimos. Intentamos durante años. Tratamientos, doctores, promesas y rezos, nada funcionó. Y con cada intento fallido, sentía que una parte de mí moría. Roberto decía que no importaba, que nos teníamos el uno al otro, que eso era suficiente. Pero yo veía la decepción en sus ojos, la forma en que miraba a los hijos de sus amigos, la forma en que cambiaba de tema cuando alguien preguntaba por nietos. Así que compensé esa falta siendo la mejor esposa posible. Si no podía darle hijos, al menos le daría un hogar impecable, comida deliciosa y 0 problemas. Me convertí en invisible, en conveniente, en prescindible. Los últimos 10 años fueron especialmente solitarios. Roberto pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Viajes de negocios a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México, fines de semana completos fuera de casa. Yo me quedaba sola en esa casa grande y silenciosa, viendo telenovelas y esperando su regreso. Mis amigas, las pocas que me quedaban, dejaron de invitarme a salir.
Siempre tienes que pedir permiso a Roberto, me decían. Siempre estás esperándolo. Y tenían razón. Mi vida entera giraba alrededor de un hombre que cada vez me prestaba menos atención. Pero yo seguía ahí, fiel, dedicada, esperando. Porque eso hace una buena esposa, ¿verdad? Espera, perdona, se sacrifica. Hasta que la cámara de seguridad me mostró la verdad. La idea de instalar cámaras de seguridad no fue mía, fue de Roberto. Hace 6 meses, hubo una ola de robos en el vecindario. La casa de los González fue asaltada un martes por la tarde. Se llevaron joyas, televisores, hasta los electrodomésticos de la cocina. 2 semanas después, entraron a la casa de los Ramírez mientras estaban de vacaciones. Fue un desastre. Roberto llegó a casa esa noche muy preocupado. «Elena, necesitamos instalar cámaras de seguridad», me dijo durante la cena. «No podemos arriesgarnos. Tenemos demasiadas cosas de valor aquí». Me pareció razonable. Él siempre había sido cuidadoso con nuestras posesiones. Así que 2 días después llegó un técnico joven a instalar el sistema. 4 cámaras en total. Una en la entrada principal, una en el patio trasero, una en la sala y una en el garaje. ¿Por qué en el garaje?, le pregunté a Roberto esa tarde. Porque ahí están los autos, mi amor. Son lo primero que querrían robar. Me explicó con esa paciencia condescendiente que usaba conmigo últimamente, como si estuviera hablando con una niña. El técnico me enseñó cómo funcionaba el sistema. Todo se grababa en una aplicación en el teléfono. Podías ver las cámaras en tiempo real o revisar las grabaciones de días anteriores. Muy simple, muy moderno. ¿Usted también quiere la aplicación instalada en su teléfono, señora?, me preguntó el muchacho. Antes de que pudiera responder, Roberto interrumpió. No es necesario. Yo la tengo en mi teléfono y siempre estoy monitoreando. Elena no necesita preocuparse por esas cosas. El técnico me miró con una expresión extraña, pero no dijo nada más. Instaló todo y se fue. Durante las siguientes semanas todo parecía normal. Roberto seguía con su rutina de siempre. Salía temprano, llegaba tarde, viajes de negocios. Yo seguía con la mía, limpiar, cocinar, esperar. Pero empecé a notar pequeños cambios, detalles que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora, no sé por qué, comenzaron a llamarme la atención. Roberto empezó a usar una colonia nueva, más cara, más intensa. Me la recomendó un cliente, dijo cuando le pregunté. También compró ropa nueva, camisas de marca, pantalones italianos, zapatos de piel que costaban más que mi presupuesto mensual del supermercado. Me tengo que ver bien para los negocios, Elena, me explicaba. La imagen es importante. Sus horarios se volvieron aún más impredecibles. Antes al menos sabía más o menos cuándo llegaría. Ahora podían ser las 7 de la noche o las 11. Y cuando llegaba tarde, siempre tenía la misma excusa. Cena con clientes importantes, mi amor. Ya sabes cómo es esto. Una noche, hace como 3 meses, llegó a casa pasadas las 11. Yo estaba en la sala viendo televisión, esperándolo como siempre. Cuando entró, noté algo en su cuello. Una pequeña mancha rosada, justo debajo de la oreja. «Roberto, tienes algo en el cuello», le dije. Él se tocó la zona rápidamente y se puso tenso. «Ah, sí, me rasqué en el auto. Ya sabes, el cinturón de seguridad». Pero yo sabía que no era un rasguño. Era maquillaje, base, como la que yo usaba para cubrir las ojeras. «¿Estás usando maquillaje?», le pregunté tratando de sonar casual. Se rió. Esa risa falsa que usaba cuando mentía. «No seas ridícula, Elena. ¿Por qué usaría maquillaje? Probablemente es polvo de la oficina o algo así». Se fue directo a ducharse. Y cuando salió del baño 20 minutos después, su cuello estaba completamente limpio. Demasiado limpio. Como si se hubiera tallado la piel con fuerza. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la oscuridad, escuchando su respiración profunda y regular, preguntándome si estaba volviéndome loca,
o si realmente había algo que no estaba viendo. 2 semanas después, encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón cuando iba a lavar la ropa. Era de un restaurante francés muy elegante del centro. La cuenta era por 4,000 pesos. Para 2 personas. Incluía una botella de vino que costaba 1,500 pesos. Roberto nunca me había llevado a ese restaurante. De hecho, hace más de un año que no salíamos a cenar juntos a ningún lado. Cuando le pregunté por el recibo esa noche, me dijo: «Ah, sí, cena de negocios con un cliente muy importante de Monterrey. Tuve que impresionarlo». «¿Un cliente? ¿Solo ustedes 2?» Insistí. Me miró con esos ojos fríos que había desarrollado en los últimos años. «¿Qué estás insinuando, Elena? ¿Ahora vas a controlar cada peso que gasto en el negocio? El negocio que yo construí, por cierto». Me callé, como siempre, porque tenía razón, ¿no? El negocio estaba a su nombre. Él era el dueño. Yo solo era la esposa. Pero algo dentro de mí había despertado. Una pequeña voz que me decía que prestara atención, que abriera los ojos. Empecé a observar más, a notar detalles, como el hecho de que Roberto revisaba su teléfono constantemente, pero siempre con la pantalla volteada para que yo no pudiera ver, o cómo salía al jardín cada vez que recibía ciertas llamadas. «Es del trabajo», decía siempre. «Asuntos privados de negocios». Una tarde, mientras él se duchaba, su teléfono vibró en la mesa de noche. Sin pensarlo mucho, me acerqué a ver. Era un mensaje. No pude leer todo porque tenía contraseña, pero alcancé a ver el inicio en la pantalla de bloqueo. «Mi amor, no puedo esperar a verte mañana. La semana pasada fue increíble. Te amo». Se me heló la sangre. «Mi amor, te amo». Palabras que Roberto llevaba años sin decirme a mí. El teléfono se apagó antes de que pudiera leer más. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Escuché el agua de la ducha cerrarse. Roberto saldría en cualquier momento. Con manos temblorosas, dejé el teléfono exactamente donde estaba y salí del cuarto. Me encerré en el baño de visitas y vomité. Todo. La comida, la dignidad, las ilusiones. 42 años de matrimonio vomitados en ese inodoro frío. Cuando logré calmarme, me lavé la cara y me miré al espejo. Mi reflejo me asustó. Era una mujer vieja, cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo me había convertido en esta sombra de mí misma? Esa noche fingí estar dormida cuando Roberto se metió a la cama. Lo escuché escribir mensajes durante casi 1 hora, la luz azul del teléfono iluminando su cara en la oscuridad. Sonreía. Una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa que alguna vez fue para mí. Los siguientes días fueron una tortura. Cada vez que salía de casa, me preguntaba a dónde iba realmente. Cada vez que llegaba tarde, imaginaba con quién estaba. Cada vez que se duchaba inmediatamente después de llegar, me preguntaba qué estaba lavando de su piel. Pensé en confrontarlo 1000 veces, en gritarle, en exigir explicaciones, pero algo me detenía. Tal vez era miedo. Miedo de confirmar lo que ya sabía en mi corazón. Miedo de quedarme sola a los 64 años. Miedo de admitir que había desperdiciado mi vida entera. Hace un mes, Roberto me dijo que tenía que viajar a Guadalajara por 1 semana. «Es una oportunidad de negocio muy grande, Elena. Si todo sale bien, vamos a duplicar las ganancias este año». «¿1 semana entera?», pregunté. «Sí, mi amor, lo siento. Sé que es mucho tiempo, pero es importante. Tú entiendes, ¿verdad?». Asentí, porque eso es lo que siempre hacía. Entender, aceptar, esperar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez algo dentro de mí decidió que era suficiente. El día que se fue a Guadalajara, o al menos eso dijo que haría, me quedé sentada en la sala durante horas después de que salió. La casa estaba en silencio absoluto.
ese silencio que te hace escuchar tus propios pensamientos, tus propios miedos. Recordé las palabras del técnico que instaló las cámaras. Todo se graba en la aplicación. Puedes revisar cualquier día, cualquier hora. Me levanté del sofá y busqué mi teléfono. Llamé al número que el técnico había dejado en su tarjeta. «Buenas tardes, Decoy, señora Márquez. ¿En qué puedo ayudarla?», contestó el muchacho. «Las cámaras de seguridad que instaló en mi casa hace meses. ¿Podría instalar la aplicación en mi teléfono también? Mi esposo, bueno, él está de viaje y me gustaría poder monitorear la casa yo misma». Hubo un silencio breve. «Por supuesto, señora. De hecho, siempre pensé que era extraño que usted no tuviera acceso. ¿Puedo pasar mañana por la tarde?». «Sí, por favor». Al día siguiente, el técnico llegó puntual. En 15 minutos tenía la aplicación instalada y funcionando en mi teléfono. «Mire, señora, aquí puede ver las 4 cámaras en tiempo real. Y aquí puede revisar las grabaciones de hasta 90 días atrás. Todo está guardado en la nube. 90 días. 3 meses de grabaciones. Le di las gracias y una buena propina. Cuando se fue, me senté en la sala con el teléfono en las manos, temblando. ¿De verdad quería saber? ¿De verdad estaba lista para ver lo que esas cámaras habían grabado? Respiré profundo y abrí la aplicación. Seleccioné la cámara del garaje. Elegí una fecha al azar de hace 2 meses. Un martes cualquiera a las 9 de la noche. La imagen era clara. El garaje vacío. Mi auto estacionado a la izquierda, el de Roberto a la derecha. Adelanté la grabación. Nada, nada, nada. Y entonces, a las 9:43 de la noche, la puerta del garaje se abrió. El auto de Roberto entró, pero no estaba solo. Había una mujer en el asiento del copiloto. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Ahí estaba. La confirmación de lo que mi intuición había estado gritando durante meses. El auto se detuvo dentro del garaje. Roberto apagó el motor. Y entonces, antes de que salieran del vehículo, sucedió algo que hizo que mi estómago se retorciera. Se besaron. No fue un beso rápido, no fue un beso casual. Fue un beso largo, profundo, apasionado. El tipo de beso que Roberto y yo no compartíamos desde hacía... ¿cuánto? ¿10 años? ¿15? Tal vez más. Mis manos temblaban tanto que casi tiro el teléfono. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. 42 años. 42 años de mi vida dedicados a este hombre. Y ahí estaba, besando a otra mujer en mi garaje, en mi casa, usando mi auto. Pero lo peor aún estaba por venir. Después del beso, ambos salieron del auto. La mujer se rió de algo que Roberto dijo. Una risa aguda, coqueta. Él le rodeó la cintura con el brazo y caminaron hacia la puerta que conectaba el garaje con la casa. Antes de que entraran, la mujer se volteó ligeramente hacia la cámara. La luz del garaje iluminó su rostro perfectamente, y entonces la reconocí. Mariana. Mariana Herrera, la hija de mi mejor amiga Beatriz. Mariana, a quien había visto crecer desde que era una niña. Mariana, que me decía tía Elena con cariño. Mariana, que había venido a mi casa docenas de veces para las reuniones familiares. Mariana, a quien yo le había dado consejos cuando tuvo su primer novio. Mariana, que tenía 32 años. 32 años, la mitad de mi edad. Podría ser mi hija. Vomité otra vez. Esta vez ni siquiera llegué al baño. Vomité ahí mismo en el suelo de la sala, entre sollozos que salían desde lo más profundo de mi ser. No sé cuánto tiempo pasé ahí, tirada en el suelo, llorando. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido 3. El tiempo dejó de existir. Cuando finalmente logré levantarme, me lavé la cara, limpié el desastre del suelo y volví a sentarme con el teléfono. Necesitaba saber más. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba esto. Necesitaba entender la magnitud de esta traición. Revisé otras fechas, otros días, otras noches. Ahí estaban otra vez,
un jueves a las 8 de la noche, y otra vez, un lunes a las 10, y otra vez, un sábado a las 7, cuando supuestamente estaba en una comida de negocios. Conté. En 2 meses, Roberto había traído a Mariana a nuestra casa 17 veces. 17 veces que él me había mentido. 17 veces que había profanado nuestro hogar. Y yo, estúpida de mí, ni siquiera lo había sospechado realmente. Había estado tan ocupada siendo la esposa perfecta, la esposa conveniente, la esposa invisible. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la cama vacía, mirando el techo, sintiendo cómo mi vida entera se desmoronaba. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era Roberto. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste?» Su voz sonaba alegre, relajada. Quise gritarle, quise insultarlo, quise decirle que sabía todo. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza que me dijo: «Espera, no desperdicies esta ventaja». «Bien, Roberto. ¿Y tú? ¿Cómo va todo en Guadalajara?» Mi voz sonó sorprendentemente calmada. «Muy bien, mi amor. Las reuniones van excelente. Creo que vamos a cerrar el trato mañana. Te extraño mucho». Mentiroso. Maldito mentiroso. «Yo también te extraño», mentí. «Ten cuidado y no te desveles mucho». Cuando colgué, me di cuenta de algo. Roberto había subestimado mi inteligencia durante demasiado tiempo. Me había convertido en una mujer invisible, sin voz, sin poder, pero ya no más. Me levanté de la cama y me miré al espejo. Los ojos hinchados de tanto llorar, las arrugas marcadas por el dolor. Pero también vi algo más. Vi determinación, vi furia. Vi a una mujer que finalmente había despertado. Fui a mi closet y del fondo, detrás de mis vestidos, saqué una caja de metal que nadie excepto yo sabía que existía. Dentro estaban todos los documentos importantes de mi vida. Mi acta de nacimiento, mi título universitario que nunca usé, el testamento de mis padres, y el documento más importante de todos, la escritura de la casa donde había crecido, la propiedad que Roberto había querido vender 40 años atrás y que yo me había negado rotundamente a tocar. Esa casa seguía siendo mía, únicamente mía, a nombre de Elena Márquez, no de Elena Márquez de Torres, porque cuando la heredé, todavía no habíamos actualizado mi nombre en los registros y después simplemente nunca lo hice. Además de la casa, encontré otro documento que había olvidado hace años. Cuando mi abuelo murió, 10 años después de mis padres, me dejó ese terreno de 5 hectáreas en las afueras de la ciudad. 5 hectáreas que ahora, según investigué en internet esa misma mañana, valían cerca de 8 millones de pesos porque la ciudad había crecido y esa zona ahora era considerada área de desarrollo urbano. 8 millones de pesos que Roberto no sabía que existían, porque cuando heredé ese terreno, él estaba tan ocupado con su negocio que ni siquiera preguntó por los detalles. Firmé los papeles, pagué los impuestos con el poco dinero que mi abuelo había dejado y guardé la escritura en esta caja. Y había más, mucho más. Resulta que mi madre, que había sido una mujer callada pero muy inteligente, había abierto una cuenta de inversiones a mi nombre cuando yo tenía 15 años. Cada mes depositaba un poco de dinero ahí. Después de su muerte yo seguí depositando de vez en cuando, pequeñas cantidades que ahorraba del gasto de la casa sin que Roberto lo supiera. 500 pesos aquí, 1000 pesos allá. En 40 años, esa cuenta había crecido. Las inversiones se habían multiplicado. Saqué el último estado de cuenta que había llegado hace 2 meses y que había guardado sin siquiera abrirlo. Cuando vi el saldo, tuve que sentarme. 2.400.000 pesos. Entre la casa de mis padres, que valía al menos 4 millones, el terreno de mi abuelo valorado en 8 millones y esta cuenta de inversiones, yo tenía un patrimonio de 14.400.000 pesos. 14 millones de pesos que Roberto desconocía completamente. Mientras él me había hecho creer durante décadas que yo dependía de él, que sin él no era nada, que su negocio era nuestra única fuente de ingreso,
Resulta que yo tenía mi propia fortuna. Y entonces entendí algo crucial. Roberto no me necesitaba por amor. Me necesitaba porque yo era conveniente. Yo cocinaba, limpiaba, administraba la casa. Yo le daba respetabilidad social. Yo era la esposa perfecta que todos admiraban mientras él vivía su doble vida. Pero económicamente, él no sabía que yo era completamente independiente. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeada de documentos, y por primera vez en meses sonreí. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de comprensión, de poder, de venganza. Roberto pensaba que me tenía atrapada. Pensaba que a mis 64 años, sin hijos, sin trabajo, sin dinero propio, yo nunca tendría el valor de dejarlo. Pensaba que podía traer a su amante a mi casa, dormir en mi cama, y yo simplemente lo aceptaría porque no tenía opciones. Qué equivocado estaba. Esa tarde llamé a un abogado, no cualquier abogado, el mejor abogado de divorcios de la ciudad, un hombre con reputación de ser implacable, de no dejar ni un peso sobre la mesa, de destruir completamente a la parte contraria. Licenciado Mendoza, mi nombre es Elena Márquez y necesito divorciarme de mi esposo de la forma más devastadora posible, le dije cuando contestó el teléfono. Hubo una pausa. Señora Márquez, me gusta su estilo. ¿Cuándo puede venir a mi oficina? Mañana mismo. Perfecto. Y traiga todos los documentos que tenga, especialmente información financiera, propiedades, cuentas bancarias, todo. No se preocupe, licenciado. Tengo todo lo que necesitamos y también tengo videos. ¿Videos? De mi esposo trayendo a su amante a mi casa, 17 veces en 2 meses. Todo grabado en alta definición por nuestras propias cámaras de seguridad. El licenciado se rió. Una risa profunda, satisfecha. Señora Márquez, creo que usted y yo nos vamos a llevar muy bien. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Un sueño profundo, reparador. Porque finalmente había tomado una decisión. Finalmente había recuperado mi poder. Roberto seguía en Guadalajara, enviándome mensajes cariñosos, llamándome mi amor, preguntándome qué había cenado, si estaba bien, si lo extrañaba. Y yo le respondía con la misma falsedad con la que él me había tratado durante quién sabe cuántos años. Todo está bien, mi amor. Te espero pronto en casa. Pero lo que Roberto no sabía es que cuando regresara, ya no habría casa a la cual volver. Al menos no para él. Al día siguiente llegué a la oficina del licenciado Mendoza a las 10 de la mañana en punto. Era un edificio elegante en el centro de la ciudad, de esos con piso de mármol y recepcionistas que te miran de arriba abajo, evaluando si puedes pagar sus servicios. La recepcionista, una mujer joven con uñas perfectamente arregladas, me miró con cierta condescendencia cuando dije mi nombre. Probablemente pensó que era otra ama de casa desesperada sin recursos. El licenciado Mendoza la está esperando, señora. Último piso, oficina principal. Subí en el elevador sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Cuando se abrieron las puertas, me encontré con un pasillo amplio decorado con cuadros modernos y una alfombra gruesa que amortiguaba el sonido de mis pasos. Señora Márquez, adelante por favor. Me recibió el licenciado personalmente. Era un hombre de unos 55 años, alto, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que mi guardarropa completo. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Ojos inteligentes, calculadores, de alguien que había visto todo y no se sorprendía fácilmente. Licenciado, gracias por recibirme tan rápido. El placer es mío, señora. Siéntese, por favor. ¿Café? ¿Agua? Agua estaría bien, gracias. Me senté frente a su enorme escritorio de caoba. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos. Este hombre sabía lo que hacía. Bien, señora Márquez, cuénteme su situación y no omita ningún detalle, por favor. Mientras más sepa, mejor puedo ayudarla.
Durante la siguiente hora le conté todo. Los 42 años de matrimonio, mi dedicación absoluta, la inversión de mi herencia en su negocio, la ausencia de hijos, la soledad, las mentiras y finalmente el descubrimiento de la traición con Mariana. El licenciado tomaba notas en una libreta de piel, asintiendo ocasionalmente, pero sin interrumpir. Cuando terminé, le mostré los videos en mi teléfono. Vi cómo sus ojos se iluminaban con cada grabación. Esto es oro, señora Márquez, oro puro. Su esposo fue tan estúpido como para traer a su amante a la casa conyugal repetidamente, y todo quedó grabado. ¿Él sabe que usted tiene acceso a estas cámaras? No, él cree que solo él puede verlas. Perfecto, el licenciado sonrió. Ahora hábleme de la situación financiera. ¿Su esposo tiene propiedades a su nombre? ¿Negocios? ¿Cuentas bancarias? Tiene el negocio de distribución de productos electrónicos. 8 sucursales en total. Todo está a su nombre. También tenemos la casa donde vivimos, que está a nombre de ambos, y 3 autos, 1 a mi nombre y 2 al suyo. ¿Y usted? ¿Tiene algo a su nombre? Entonces saqué mi carpeta, la que había preparado cuidadosamente esa mañana con todos los documentos. Tengo la casa donde crecí, valuada en aproximadamente 4 millones de pesos. Está únicamente a mi nombre, Elena Márquez, sin el apellido de casada. El licenciado levantó una ceja interesado. También tengo un terreno de 5 hectáreas que heredé de mi abuelo hace 10 años. Según las valuaciones recientes, vale alrededor de 8 millones de pesos por su ubicación estratégica. Ahora el licenciado dejó de escribir y me miró directamente. Y finalmente, tengo una cuenta de inversiones que mi madre abrió para mí hace casi 50 años. Con los depósitos constantes y las ganancias acumuladas, actualmente tiene un saldo de 2.400.000 pesos. Puse todos los documentos sobre el escritorio. Escrituras, estados de cuenta, valuaciones catastrales, todo perfectamente organizado. El licenciado Mendoza tomó los papeles y los revisó uno por uno. Su expresión cambió completamente. Ya no me veía como a una ama de casa desesperada. Me veía como a una cliente muy, muy valiosa. Señora Márquez, dijo finalmente, recostándose en su silla de piel. ¿Su esposo sabe de la existencia de estas propiedades y esta cuenta? No tiene ni la menor idea. ¿Nunca se lo mencionó? Él nunca preguntó. Estaba tan ocupado construyendo su imperio con el dinero de mi herencia que nunca le interesó saber qué más tenía yo. Además, siempre me trató como si fuera una tonta sin educación financiera. Pensó que con controlar el dinero del día a día, me controlaba a mí completamente. El licenciado sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Señora Márquez, esto cambia completamente la estrategia. Su esposo la subestimó gravemente, y ese va a ser su error fatal. ¿Qué propone, licenciado? Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de anticipación. Propongo que hagamos de este el divorcio más doloroso de su vida. No solo va a perder a su esposa, va a perder su reputación, su respetabilidad social y una parte muy considerable de su patrimonio. Cuando terminemos con él, va a arrepentirse de haber nacido. Me gusta cómo piensa, licenciado. Primero vamos a documentar todo. Ya tenemos los videos de la infidelidad, que en México es causal de divorcio y afecta la división de bienes. Pero necesitamos más. Necesitamos pruebas de que él usó dinero de su herencia para construir su negocio. ¿Tiene documentos de esa inversión inicial? Sí. Tengo los estados de cuenta bancarios de hace 40 años, donde se ve claramente la transferencia de 2 millones de pesos de mi cuenta a la suya para iniciar el negocio. Mi madre era muy meticulosa con los registros y yo heredé esa costumbre. Guardo todo. Excelente. Eso establece que usted fue una inversionista en su negocio desde el inicio. Aunque no esté en los papeles oficiales, contribuyó capital fundamental. Eso nos da base para reclamar una parte del negocio.
Pero todo está a su nombre, objeté. No importa. En México existe el concepto de sociedad conyugal. Todo lo adquirido durante el matrimonio se considera patrimonio común, a menos que exista un acuerdo prenupcial. ¿Firmaron capitulaciones matrimoniales? No. Nos casamos en 1983. En ese entonces esas cosas no eran comunes. Perfecto. Entonces todo lo que él construyó durante el matrimonio es también suyo. Su negocio, sus propiedades, sus cuentas. Vamos a reclamar el 50%. ¿50% de 8 sucursales? Pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Al menos. Pero vamos a pedir más. Vamos a pedir el 60%, argumentando su infidelidad, el uso de su capital inicial y sus 42 años de dedicación exclusiva al hogar mientras él construía el negocio. En el peor de los casos, un juez nos dará el 50%. En el mejor, podríamos obtener hasta el 65%. Me quedé sin palabras. Durante todos estos años pensé que no tenía nada, que dependía completamente de Roberto, y ahora este hombre me estaba diciendo que no solo tenía mi propio patrimonio de 14 millones, sino que además podía reclamar más de la mitad del imperio de Roberto. Hay algo más, continuó el licenciado. La CAS, y finalmente, tengo una cuenta de inversiones que mi madre abrió para mí hace casi 50 años. Con los depósitos constantes y las ganancias acumuladas, actualmente tiene un saldo de 2.400.000 pesos. Puse todos los documentos sobre el escritorio. Escrituras, estados de cuenta, valuaciones catastrales, todo perfectamente organizado. El licenciado Mendoza tomó los papeles y los revisó uno por uno. Su expresión cambió completamente. Ya no me veía como a una ama de casa desesperada. Me veía como a una cliente muy, muy valiosa. Señora Márquez, dijo finalmente, recostándose en su silla de piel. ¿Su esposo sabe de la existencia de estas propiedades y esta cuenta? No tienen ni la menor idea. ¿Nunca se lo mencionó? Él nunca preguntó. Estaba tan ocupado construyendo su imperio con el dinero de mi herencia que nunca le interesó saber qué más tenía yo. Además, siempre me trató como si fuera una tonta sin educación financiera. Pensó que con controlar el dinero del día a día, me controlaba a mí completamente. El licenciado sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Señora Márquez, esto cambia completamente la estrategia. Su esposo la subestimó gravemente, y ese va a ser su error fatal. ¿Qué propone, licenciado? Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de anticipación. Propongo que hagamos de este el divorcio más doloroso de su vida. No solo va a perder a su esposa, va a perder su reputación, su respetabilidad social y una parte muy considerable de su patrimonio. Cuando terminemos con él, va a arrepentirse de haber nacido. Me gusta cómo piensa, licenciado. Primero vamos a documentar todo. Ya tenemos los videos de la infidelidad, que en México es causal de divorcio y afecta la división de bienes. Pero necesitamos más. Necesitamos pruebas de que él usó dinero de su herencia para construir su negocio. ¿Tiene documentos de esa inversión inicial? Sí. Tengo los estados de cuenta bancarios de hace 40 años, donde se ve claramente la transferencia de 2 millones de pesos de mi cuenta a la suya para iniciar el negocio. Mi madre era muy meticulosa con los registros y yo heredé esa costumbre. Guardo todo. Excelente. Eso establece que usted fue una inversionista en su negocio desde el inicio. Aunque no esté en los papeles oficiales, contribuyó capital fundamental. Eso nos da base para reclamar una parte del negocio. Pero todo está a su nombre, objeté. No importa. En México existe el concepto de sociedad conyugal. Todo lo adquirido durante el matrimonio se considera patrimonio común, a menos que exista un acuerdo prenupcial. ¿Firmaron capitulaciones matrimoniales? No, nos casamos en 1983. En ese entonces esas cosas no eran comunes. Perfecto.
entonces todo lo que él construyó durante el matrimonio es también suyo. Su negocio, sus propiedades, sus cuentas. Vamos a reclamar el 50%. ¿50% de 8 sucursales? Pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Al menos. Pero vamos a pedir más. Vamos a pedir el 60% argumentando su infidelidad, el uso de su capital inicial y sus 42 años de dedicación exclusiva al hogar mientras él construía el negocio. En el peor de los casos, un juez nos dará el 50%. En el mejor, podríamos obtener hasta el 65%. Me quedé sin palabras. Durante todos estos años pensé que no tenía nada, que dependía completamente de Roberto. Y ahora este hombre me estaba diciendo que no solo tenía mi propio patrimonio de 14 millones, sino que además podía reclamar más de la mitad del imperio de Roberto. Hay algo más, continuó el licenciado. La casa donde viven actualmente, ¿dijiste que está a nombre de ambos? Sí, la compramos hace 20 años. Bien, esa también se divide. Pero aquí viene lo interesante. Vamos a solicitar que a usted le corresponda seguir viviendo ahí mientras se resuelve el divorcio. Es su hogar conyugal. Usted tiene derecho a permanecer ahí. Él va a tener que irse. Él tiene que irse, repetí casi sin creerlo. Así es. Vamos a solicitar una orden judicial de desalojo temporal. Él fue infiel en el domicilio conyugal, lo cual es una agravante. Vamos a argumentar que su presencia es una amenaza para su estabilidad emocional y que usted necesita ese espacio para procesar el trauma de la traición. Créeme, con los videos que tienes, ningún juez se va a negar. Sentí cómo algo dentro de mí se rompía, pero no era dolor, era liberación. ¿Y qué hay de Mariana?, me pregunté. La amante, ¿ella queda impune? El licenciado se recostó en su silla, pensativo. Legalmente no podemos hacer mucho contra ella directamente, pero ¿dijiste que es la hija de tu mejor amiga? Sí, Beatriz Herrera. Hemos sido amigas desde hace 30 años. ¿Beatriz sabe de la relación entre su hija y tu esposo? No tengo idea, pero lo dudo. Beatriz es una mujer muy tradicional, muy católica. Si supiera que su hija está destruyendo un matrimonio, especialmente el matrimonio de su mejor amiga, quedaría devastada. El licenciado sonrió otra vez. Entonces, tal vez Beatriz merece saber la verdad. No legalmente, sino moralmente. Entendí perfectamente lo que estaba sugiriendo. La devastación de Roberto no sería solo financiera o legal, sería también social. Cuando Beatriz se enterara, toda su familia lo sabría. Y Beatriz conocía a medio mundo en nuestra comunidad. La noticia se esparciría como pólvora. Hay una cosa más que necesito saber, señora Márquez, dijo el licenciado poniéndose serio. ¿Está usted absolutamente segura de que quiere hacer esto? Una vez que iniciemos el proceso, no hay vuelta atrás. Su matrimonio terminará. Su vida social cambiará. Habrá chismes, habrá juicios de la gente. ¿Está lista para eso? Lo miré directamente a los ojos. Licenciado, pasé 42 años siendo la esposa perfecta de un hombre que me traicionó con la hija de mi mejor amiga en mi propia casa. 42 años sacrificándome, callándome, esperando. 42 años invisibilizándome para hacerlo brillar a él. Si algo tengo claro, es que estoy más que lista para recuperar mi vida. Y si eso significa que Roberto pierde la suya, que así sea. El licenciado extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Vamos a destruirlo, señora Márquez, legal, financiera y socialmente. Estreché su mano con firmeza. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Pero primero necesito que hagas algo muy importante. No puedes darle ninguna señal de que sabes algo. Tienes que seguir siendo la esposa perfecta. Seguir cocinando, limpiando, sonriendo. Hasta que yo te diga que es el momento de atacar. ¿Por cuánto tiempo? 2 semanas, tal vez 3. Necesito tiempo para preparar todo perfectamente. Recopilar evidencia adicional. Hablar con peritos valuadores para el negocio.
preparar todos los documentos legales. Cuando lo golpeemos, tiene que ser un golpe del cual no pueda recuperarse. Asentí. Puedo hacerlo. Después de 42 años fingiendo, ¿qué son 2 semanas más? Durante los siguientes días, seguí con mi vida como si nada. Roberto regresó de su supuesto viaje a Guadalajara el viernes por la noche, con un ramo de flores y una caja de chocolates. «Te extrañé tanto, mi amor», me dijo al entrar dándome un beso en la mejilla. Un beso que me dio náuseas. «Yo también te extrañé», mentí perfectamente. Esa noche le preparé su cena favorita, pollo asado con papas. Me senté frente a él en la mesa y lo observé comer, mientras me contaba mentiras sobre sus reuniones de negocios en Guadalajara. Fue muy productivo, Elena. Cerramos un contrato enorme. Vamos a abrir 2 sucursales más el próximo año. ¡Qué maravilloso, Roberto! Estoy muy orgullosa de ti. Él sonrió, satisfecho, completamente inconsciente de que cada palabra que decía solo alimentaba mi determinación. Durante esos días, el licenciado Mendoza y yo nos comunicábamos solo por mensajes encriptados en una aplicación segura que él me había instalado. Me daba instrucciones precisas. Consigue las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Fotografía todos los documentos del negocio que encuentres en su estudio. Revisa sus estados de cuenta bancarios si puedes acceder a ellos. Y yo obedecía cada instrucción. Cuando Roberto se iba a trabajar, yo entraba a su estudio, ese lugar que siempre había sido prohibido para mí, y fotografiaba todo. Contratos, estados financieros, documentos corporativos. Una tarde encontré algo interesante, una carpeta marcada como inversiones personales. Dentro había documentos de propiedades que yo desconocía. Un departamento en la playa valuado en 3 millones de pesos. Una casa en Cuernavaca valuada en 5 millones. Le envié las fotos al licenciado inmediatamente. Su respuesta fue inmediata. Esto es mejor de lo que esperaba. Son propiedades adquiridas durante el matrimonio y nunca te lo dijo. Más municiones para nosotros. También seguí revisando las cámaras de seguridad. Roberto continuaba trayendo a Mariana a la casa. Ya no era cauteloso. Ya no tenía miedo. Pensaba que había salido impune durante tanto tiempo que nunca lo descubrirían. Los veía llegar juntos, los veía besarse, los veía entrar a mi casa, a mi cocina, a mi sala. Y probablemente, aunque las cámaras no llegaban hasta allá, a mi cama. Cada video lo guardaba, lo archivaba, lo respaldaba en 3 lugares diferentes. Estaba construyendo un arsenal de evidencia tan sólido que Roberto no tendría ninguna posibilidad de defenderse. Una noche, mientras Roberto dormía a mi lado, roncando tranquilamente, yo estaba despierta mirando el techo. Pensaba en todo lo que había perdido, en la mujer que pude haber sido si no hubiera dedicado mi vida entera a este hombre, en los sueños que sacrifiqué, en la identidad que enterré. Pero también pensaba en el futuro, en la mujer que estaba a punto de convertirme. Una mujer con 14 millones de pesos propios. Una mujer que pronto tendría además millones más del patrimonio de Roberto. Una mujer libre. Una mujer que finalmente viviría para sí misma. El miércoles de la segunda semana, recibí un mensaje del licenciado Mendoza. Todo está listo. Mañana jueves presentamos la demanda de divorcio. El viernes por la mañana un actuario judicial llegará a tu casa a notificar a tu esposo. Asegúrate de que esté ahí. Y prepárate, porque ese va a ser el día que su mundo se derrumbe. Le respondí. Estaré lista. Esa noche le preparé a Roberto su cena favorita una última vez. Lo vi comer. Lo vi sonreír. Lo vi contarme otra mentira sobre un supuesto cliente importante. Y sonreí también, porque sabía que esta era la última cena que compartiríamos como esposos. Mañana comenzaría mi verdadera vida y terminaría la suya. El jueves transcurrió con una lentitud agónica. Cada minuto parecía una hora. Cada hora parecía un día. Roberto se fue a trabajar como siempre,
a las 8 de la mañana. Me dio un beso en la frente, me dijo, «Hasta la noche, mi amor», y salió por la puerta como había hecho miles de veces en 42 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez, mientras él cerraba la puerta de nuestro auto y se alejaba, yo sabía que en ese mismo momento, en un juzgado del centro de la ciudad, el licenciado Mendoza estaba presentando una demanda de divorcio de 127 páginas. 127 páginas detallando cada una de sus mentiras, cada una de sus traiciones, cada peso que me correspondía de su imperio. Me senté en la cocina con una taza de café que no me tomé. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, de anticipación. A las 11 de la mañana recibí un mensaje del licenciado. Demanda presentada y aceptada. Mañana viernes a las 9 a.m. llegará el actuario a notificar. ¿Tu esposo estará en casa? Se lo aseguraré, respondí. Esa tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, le preparé su cena favorita por última vez. Pero esta vez añadí algo especial. Un postre de chocolate que solo hacía en ocasiones muy especiales. ¿Y esto?, preguntó sorprendido cuando vio el pastel en la mesa. ¿Estamos celebrando algo? 42 años de matrimonio merecen celebrarse, ¿no crees?, dije con una sonrisa. Él sonrió también, conmovido por lo que pensó era un gesto de amor. Tienes razón, mi amor. 42 años maravillosos, y muchos más que vienen, si supiera. Después de la cena, mientras tomábamos café en la sala, le dije casualmente, Roberto, mañana podrías quedarte en casa por la mañana. Necesito que estés aquí para firmar unos documentos que va a traer alguien. ¿Qué documentos?, preguntó sin mucho interés revisando su teléfono. Algo del banco, del crédito de la casa, rutinario, pero necesitan tu firma. Ah, bueno, puedo llegar tarde a la oficina. ¿A qué hora vienen? A las 9 de la mañana. Perfecto, estaré aquí. Esa noche nos acostamos como siempre. Él se durmió en minutos, roncando suavemente. Yo me quedé despierta, mirando la oscuridad, contando las horas. A las 2 de la mañana, su teléfono vibró en la mesa de noche. Me asomé discretamente. Era un mensaje de Mariana. Mi amor, ¿cuándo te veo? Ya te extraño. Sentí una punzada en el pecho, pero ya no era dolor. Era ira fría. El viernes amaneció con un cielo gris. Nubes densas amenazaban lluvia. Me levanté a las 6, me bañé, me vestí con cuidado. Elegí un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Me peiné. Me maquillé ligeramente. Quería verme digna. Quería verme fuerte. A las 7:30 preparé el desayuno. Huevos con jamón, pan tostado, jugo de naranja, café. Roberto bajó a las 8, todavía en pijama. Buenos días, mi amor, huele delicioso. Buenos días, siéntate, ya está todo listo. Desayunamos en silencio. Él leía noticias en su tablet. Yo lo observaba, memorizando cada detalle. La forma en que masticaba, la forma en que sostenía la taza de café. Sería la última vez que lo vería sentado en esa mesa como mi esposo. A las 8:30 sonó el timbre. «Qué raro», dijo Roberto. «Dijiste que venían a las 9». «Tal vez llegaron temprano», respondí con calma, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Me levanté y fui a abrir. En la puerta había un hombre de unos 40 años con un portafolio. Detrás de él estaban el licenciado Mendoza y otra persona que supuse era otro abogado de su equipo. «Buenos días, señora. ¿El señor Roberto Torres se encuentra?» «Sí, pase por favor». Los 3 hombres entraron. Roberto apareció en el pasillo, todavía en pijama, con expresión confundida. «¿Roberto Torres Aguirre?», preguntó el actuario. «Sí, soy yo. ¿Qué sucede? Elena, ¿quiénes son estas personas?» El actuario sacó un sobre grande de su portafolio. «Señor Torres, por este medio le notifico que ha sido demandado en juicio de divorcio necesario por su esposa, la señora Elena Márquez de Torres. En este sobre se encuentra la demanda completa con todos los anexos. Tiene 20 días hábiles para dar respuesta. Los detalles están en el documento. Si gusta, puede firmar de recibido aquí».
El color desapareció del rostro de Roberto. Se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Divorcio?», repitió finalmente, mirándome con incredulidad. «Elena, ¿qué es esto? ¿Es una broma?». «No es una broma, Roberto», dije con voz firme. «Quiero el divorcio». Pero, ¿por qué? ¿Qué hice?». Su voz subió de volumen. «Llevamos 42 años casados. 42 años, Elena. ¿Y me haces esto? ¿Así? ¿Con extraños en mi casa?». El licenciado Mendoza dio un paso adelante. «Señor Torres, soy el licenciado Alberto Mendoza, representante legal de la señora Márquez. Le sugiero que revise la demanda con calma y contrate a su propio abogado para responder. Todo está perfectamente documentado». ¿Documentado? ¿Documentado qué? Roberto prácticamente gritaba ahora. «Elena, explícame, ¿qué está pasando?». Me acerqué a él y lo miré directamente a los ojos. «Lo que está pasando, Roberto, es que sé todo. Sé de Mariana. Sé que la has traído a esta casa 17 veces en los últimos 2 meses. Sé que la has besado en nuestro garaje, que han estado juntos en nuestra sala, probablemente en nuestra cama. Sé que me has mentido durante quién sabe cuánto tiempo mientras yo, estúpida de mí, te preparaba la cena cada noche y te esperaba como la esposa perfecta». Roberto se quedó blanco. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. «¿Pensaste que nunca me iba a enterar?», continué, sintiendo cómo años de dolor se convertían en palabras. «¿Pensaste que podías traer a la hija de mi mejor amiga a mi casa, a la casa que yo ayudé a pagar, y yo nunca lo sabría?». «Elena, yo puedo explicar», tartamudeó. «No hay nada que explicar, todo está grabado. Las cámaras de seguridad que tú instalaste grabaron todo. Cada beso, cada entrada, cada salida, 17 veces, Roberto. 17 veces profanaste nuestro hogar». «¿Las cámaras?». Su voz era apenas un susurro. «¿Tienes acceso a las cámaras?». «Desde hace 3 semanas. Y he guardado cada segundo de video. Está todo en la demanda, junto con peritos que certificaron la autenticidad de las grabaciones». Roberto se dejó caer en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Su rostro pasó del blanco al gris. «Pero Elena, nosotros llevamos toda una vida juntos. ¿Vas a tirar todo por la borda por un error?». «¿Un error?». Mi voz se elevó por primera vez. ¿Le llamas error a traer a tu amante a mi casa 17 veces? ¿Le llamas error a traicionarme con una mujer que podría ser tu hija, la hija de mi mejor amiga? ¿Le llamas error a mentirme todos los días durante quién sabe cuántos años? Fue solo un momento de debilidad. Ella se me acercó. Yo no quise. Intentó defenderse patéticamente. «No me insultes más mintiendo, Roberto. Leí tus mensajes. Vi los videos. Esto no fue un momento de debilidad. Esto fue una relación planeada, sostenida, intencional». El licenciado Mendoza intervino nuevamente. «Señor Torres, en la demanda también encontrará que estamos solicitando el 60% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Eso incluye su negocio, las 8 sucursales, la casa donde vivimos actualmente, los vehículos y las propiedades adicionales que usted adquirió y nunca informó a su esposa, el departamento en la playa y la casa en Cuernavaca». Roberto levantó la cabeza bruscamente. «¿Cómo sabes de esas propiedades?». «Porque las encontré», dije. «Revisé tu estudio. Fotografié todos los documentos. Todo lo que escondiste, todo lo que compraste con dinero que debería haber sido de ambos, está ahora en manos de mi abogado. Esto es robo. Entraste a mi estudio sin permiso», protestó débilmente. «Es nuestra casa, señor Torres», dijo el licenciado. «Su esposa tiene derecho a estar en cualquier parte de su propio hogar. Y los documentos que encontró simplemente prueban que usted ha estado ocultando bienes del matrimonio, lo cual, por cierto, es ilegal. Además», continuó el licenciado, «estamos solicitando que la señora Márquez
permanezca en el domicilio conyugal mientras se resuelve el divorcio. Usted tendrá que desalojar en un plazo de 72 horas. ¿Qué? Roberto se puso de pie de un salto. ¿Me están echando de mi propia casa? Es la casa de ambos, dije firmemente. Pero tú fuiste infiel aquí. Trajiste a tu amante aquí. Manchaste este hogar, así que sí, te vas. Tienes 72 horas para empacar tus cosas y marcharte. Roberto me miró como si no me reconociera. ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste con mi esposa? Elena siempre fue dulce, comprensiva, manejable. ¿Manejable? Repetí la palabra sintiendo cómo la rabia hervía en mi interior. Así me veías, como alguien manejable, como una mascota obediente. No, yo no quise decir, durante 42 años fui tu sirvienta, Roberto. Cociné lo que te gustaba, vi lo que tú querías ver, viví la vida que tú diseñaste, me hice invisible para que tú pudieras brillar. Invertí el dinero de mi herencia en tu negocio. 2 millones de pesos que mis padres me dejaron. Y tú nunca me pusiste en los papeles. Nunca me hiciste socia. Me trataste como una inversora tonta que no merecía ni reconocimiento ni ganancias. Yo pensé que estábamos construyendo juntos, murmuró. No, Roberto. Tú construiste con mi dinero. Yo solo fui la idiota que te lo dio todo sin pedir nada a cambio. El actuario carraspeó incómodo. Señor Torres, si gusta firmar el recibido, podemos retirarnos. Tiene la demanda completa aquí con todos los detalles. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y comenzó a hojear las páginas. Vi cómo sus ojos se agrandaban más y más con cada página que leía. Esto dice que tu contribución inicial de 2 millones de pesos te da derecho a una participación en el negocio. Así es, confirmó el licenciado. Su esposa fue inversionista desde el día 1. Proporcionó todo el capital inicial. Sin ese dinero, usted no tendría nada de lo que tiene hoy. Legalmente, ella tiene derecho a una participación significativa. Roberto seguía leyendo cada vez más pálido. Y aquí dice que tú tienes 14 millones de pesos en propiedades y cuentas personales. Me miró con incredulidad total. ¿Cómo es posible? Tú nunca trabajaste, nunca tuviste dinero propio. Ahí es donde te equivocaste, Roberto. Sí tengo dinero propio. La casa de mis padres que tú querías vender hace 40 años y que yo me negué a tocar, está valuada en 4 millones. El terreno de mi abuelo que heredé y que tú ni siquiera recordabas que existía, vale 8 millones. Y la cuenta de inversiones que mi madre abrió para mí cuando tenía 15 años y que yo alimenté con pequeños ahorros durante 40 años, tiene 2.400.000 pesos. Pero yo pensaste que yo no tenía nada, que dependía completamente de ti, que nunca tendría el valor de dejarte porque estaría perdida sin tu dinero. Pues sorpresa, Roberto. No solo tengo mi propio dinero, sino que ahora voy a tener también una parte muy grande del tuyo. Roberto se dejó caer nuevamente en el sofá, con la demanda todavía en sus manos. No puedo creer que me estés haciendo esto, susurró. Después de todo lo que construimos juntos, tú no construiste nada conmigo, Roberto. Construiste sobre mí. Usaste mi dinero, mi dedicación, mi vida entera como escalones para llegar donde estás. Y mientras yo me sacrificaba, tú me traicionabas con una mujer 32 años menor que yo. Hubo un silencio pesado en la sala. El actuario terminó sus trámites y se retiró. El licenciado y su colega se quedaron unos minutos más para asegurarse de que no hubiera problemas. Finalmente, Roberto levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos. ¿Hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? ¿Algo? Lo miré. Este hombre que había sido mi mundo durante 42 años. Este hombre al que le di todo. Este hombre que me pagó con mentiras y traición. No, Roberto, no hay nada. Tienes 72 horas para irte. Puedes llevarte tu ropa y tus cosas personales. Todo lo demás se queda aquí hasta que el juez decida qué le corresponde a cada quien.
¿Y Mariana?, preguntó de repente. ¿Ella sabe de esto? Todavía no, pero su madre sí lo sabrá pronto. Beatriz merece saber qué tipo de hija tiene y qué tipo de amigo tenía en ti. Roberto cerró los ojos y negó con la cabeza. Vas a destruir su relación con su madre. No, Roberto. Tú y ella destruyeron esa relación el día que decidieron traicionarme. Yo solo voy a revelar la verdad. Lo que Beatriz haga con esa información es su decisión. Los abogados se despidieron y salieron de la casa. Roberto y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio era ensordecedor. Necesito vestirme, dijo finalmente levantándose del sofá. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto. Tienes hasta el lunes a mediodía para desalojar, repetí. Si no lo haces voluntariamente, la orden judicial te obligará a hacerlo. Subió las escaleras lentamente, como un hombre de 100 años. Lo escuché caminar por el piso de arriba. Escuché cajones abriéndose y cerrándose. Escuché su voz hablando por teléfono, probablemente con Mariana, probablemente con algún abogado. Me senté en la sala, en el mismo sofá donde habíamos visto miles de películas juntos, donde habíamos recibido a amigos, donde habíamos celebrado Navidades y cumpleaños, y me di cuenta de algo. No sentía tristeza, no sentía arrepentimiento, sentía libertad. Una hora después, Roberto bajó. Estaba vestido, peinado, con una maleta en la mano. Me voy a un hotel, dijo sin mirarme. Volveré mañana por más cosas. Como gustes. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Elena, durante todos estos años pensé que eras feliz. Pensé que teníamos un buen matrimonio. Nunca imaginé que tú pudieras hacer algo así. Lo miré por última vez como mi esposo. Y yo nunca imaginé que el hombre que prometió amarme y respetarme me traicionaría en mi propia casa con la hija de mi mejor amiga. Supongo que ambos nos equivocamos sobre quién era el otro. Salió sin decir nada más. Escuché su auto arrancando. Escuché cómo se alejaba. Y entonces, completamente sola en mi casa, en mi sala, empecé a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de alivio, de haber recuperado finalmente mi poder y mi voz después de 42 años de silencio. Llamé al licenciado Mendoza. Ya se fue, le dije cuando contestó. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, licenciado. Por primera vez en décadas estoy siendo yo misma. Bien. Ahora viene la parte divertida. Prepárate porque Roberto va a contratar al mejor abogado que pueda encontrar. Va a pelear. Vas a intentar desacreditarte. Va a ser una batalla. Sonreí. Que venga la batalla. Tengo 42 años de furia acumulada. Está más que listo para la guerra. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones, batallas legales y transformaciones que nunca imaginé vivir a mis 64 años. Roberto, como predijo el licenciado Mendoza, contrató al abogado más caro y agresivo de la ciudad. Un hombre con reputación de ganar casos imposibles. Pero lo que Roberto no entendió es que no importa qué tan buen abogado tengas cuando la evidencia en tu contra es absolutamente irrefutable. Los videos de las cámaras de seguridad fueron presentados en el juzgado. El juez los vio todos. 17 ocasiones documentadas de Roberto trayendo a Mariana a nuestra casa. Los besos, las entradas, las salidas, todo con fecha y hora certificadas por peritos. El abogado de Roberto intentó argumentar que las cámaras eran una invasión a la privacidad. El licenciado Mendoza respondió con una sonrisa. Las cámaras fueron instaladas por el propio señor Torres en su domicilio conyugal. No puede alegar invasión de privacidad en su propia casa. También presentamos los estados de cuenta bancarios de hace 40 años, mostrando claramente la transferencia de 2 millones de pesos de mi cuenta a la de Roberto para iniciar su negocio. Mi madre había guardado cada documento, cada comprobante, cada registro, y yo, siguiendo su ejemplo, había preservado todo. Roberto intentó argumentar que ese dinero fue un regalo,
no una inversión. El juez no le creyó, especialmente cuando presentamos correos electrónicos de esa época, donde Roberto me prometía que seríamos socios en todo y que compartíamos el éxito juntos. La batalla más grande fue por el negocio. Roberto se negaba rotundamente a darme participación en algo que, según él, construí con mi propio esfuerzo. Pero los números no mentían. Sin mi inversión inicial, él nunca hubiera podido abrir la primera tienda. Y durante 42 años, yo había administrado el hogar permitiéndole a él dedicarse completamente al negocio sin preocupaciones domésticas. Eso, según el juez, también era una contribución invaluable. Después de 6 meses de litigios, el juez dictó sentencia. A mí me correspondía el 55% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Eso incluía 55% de las 8 sucursales del negocio, 55% del valor de nuestra casa, 55% del departamento en la playa, 55% de la casa en Cuernavaca, la totalidad de mis propiedades personales, mi casa de la infancia, el terreno de mi abuelo, mi cuenta de inversiones. Además, Roberto fue obligado a pagarme una pensión compensatoria de 50,000 pesos mensuales durante 10 años, como reconocimiento a los 42 años que dediqué exclusivamente al hogar mientras él construía su imperio. Cuando el licenciado Mendoza me leyó la sentencia por teléfono, me quedé en silencio durante varios segundos. «Elena, ¿estás ahí?», preguntó. «Estoy aquí, licenciado. Solo estoy procesando». Ganamos todo. Tu patrimonio personal más tu parte del patrimonio conyugal suma aproximadamente 32 millones de pesos. Eres una mujer muy, muy rica, Elena. 32 millones de pesos. Había empezado este proceso pensando que no tenía nada, y ahora tenía más dinero del que jamás imaginé. Pero ¿sabes qué era lo más dulce de todo? No era el dinero. Era saber que Roberto había perdido, que su traición le había costado más de la mitad de todo por lo que había trabajado, que su mentira de 42 años finalmente tuvo consecuencias. 2 semanas después de la sentencia, decidí qué hacer con mi nueva realidad. Vendí mi parte del negocio de Roberto. No quería tener ninguna conexión con él. Un competidor suyo ofreció comprarme mi 55% por 18 millones de pesos. Acepté inmediatamente. Roberto estaba furioso. Ahora tenía un socio que lo odiaba y que conocía todos los secretos de su negocio, pero no había nada que pudiera desvanecer. Legalmente, yo tenía derecho a vender mi parte a quien quisiera. También vendí mi porcentaje del departamento en la playa y de la casa en Cuernavaca. No quería nada que me recordara a él. Con el dinero de las ventas, más mis propiedades, más mi cuenta de inversiones, más la pensión compensatoria, tenía un patrimonio total de aproximadamente 43 millones de pesos. 43 millones de pesos que eran únicamente míos. Me quedé con la casa donde habíamos vivido. Esa casa sí la quería. No por Roberto, sino porque era mi hogar. Así que compré su parte. Ahora era completamente mía. Lo primero que hice fue redecorar. Cambié todo: los muebles, las cortinas, los colores de las paredes. Contraté a una diseñadora de interiores que transformó cada habitación. Borré todo rastro de Roberto de esas paredes. La habitación que había sido su estudio la convertí en una biblioteca. Compré cientos de libros, todos los libros que siempre había querido leer, pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupada siendo la esposa perfecta. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Un día, 3 meses después de que todo terminara, estaba tomando café en mi nueva terraza cuando sonó el timbre. Era Beatriz. No la había visto desde antes del divorcio. Había escuchado por amigas mutuas que ella sabía todo sobre Mariana y Roberto, que había confrontado a su hija, que su relación estaba destruida. «Elena», dijo cuando abrí la puerta. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar.
¿Puedo pasar? La dejé entrar. Nos sentamos en la sala, en esos muebles nuevos que ella no reconocía. Vine a pedirte perdón, dijo inmediatamente con la voz quebrada. Por mi hija, por no haber visto qué tipo de persona era, por todo. Tú no tienes que pedirme perdón, Beatriz. Tú no hiciste nada malo. Pero es mi hija. Yo la crié. Y ella destruyó tu matrimonio. Te traicionó a ti. Me traicionó a mí. Traicionó todo lo que le enseñé sobre valores y respeto. Vi las lágrimas caer por sus mejillas. Beatriz siempre había sido una mujer fuerte, orgullosa. Verla así me partió el corazón. Cuando me enteré, continuó, cuando vi los videos que tu abogado envió como evidencia al juzgado y que el juez me permitió ver porque Mariana es mi hija, cuando vi cómo besaba a Roberto, cómo entraban a tu casa, cómo se reían, no podía creerlo. Confronté a Mariana inmediatamente. ¿Qué dijo ella? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Dijo que estaba enamorada, que Roberto era el amor de su vida, que tú ya eras vieja y que él merecía ser feliz, que ella no sentía ningún remordimiento porque el corazón quiere lo que quiere. Beatriz prácticamente escupió las últimas palabras con asco. La eché de mi casa, Elena, mi propia hija. Le dije que no quería volver a verla, que había perdido una hija ese día, y desde entonces no hemos hablado. Beatriz, yo nunca quise que perdieras a tu hija. Tú no me la quitaste. Ella se fue sola con sus decisiones. Mariana es adulta, tiene 32 años, sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió hacerlo de todas formas. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Siguen juntos?, pregunté finalmente. Roberto y ella. Beatriz asintió amargamente. Sí, él rentó un departamento. Ella se mudó con él. Según me contaron, él está tratando de reconstruir su negocio después de que lo destrozaste legalmente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Y te felicito por eso, por cierto. Ese hombre merecía perderlo todo. No perdió todo. Todavía tiene el 45% de su negocio. Todavía tiene dinero. Todavía tiene su libertad. Y todavía tiene a Mariana. Por ahora, dijo Beatriz con sabiduría. Pero ya verás, un hombre que traiciona a su esposa de 42 años tarde o temprano, va a traicionar a su nueva pareja. Es solo cuestión de tiempo. Tenía razón, pero honestamente ya no me importaba. Ya no perdía ni un segundo de mi tiempo pensando en Roberto o en Mariana. Tenían su vida, yo tenía la mía. Y mi vida era infinitamente mejor. Beatriz y yo nos reconciliamos esa tarde. Lloramos juntas, nos abrazamos y formamos un pacto, seguir siendo amigas a pesar de todo, porque nuestra amistad de 30 años valía más que la traición de nuestros seres queridos. Los siguientes meses fueron de pura transformación. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que Roberto consideraba una pérdida de tiempo. Descubrí que tenía talento. Mis pinturas empezaron a decorar las paredes de mi nueva casa. Empecé a viajar. Primero sola, luego con Beatriz y otras amigas. Fuimos a Europa. Recorrimos Italia, Francia, España. Vi el mundo que Roberto siempre me prometió, pero nunca me dio. Conocí gente nueva. Hice amigas nuevas, mujeres de mi edad, que también estaban redescubriéndose después de años de vivir para otros. Una de ellas, Mercedes, me dijo algo que nunca olvidaré. Elena, pasamos la primera mitad de nuestra vida siendo hijas, esposas, madres, siempre definidas por nuestra relación con otros. Pero la segunda mitad es solo nuestra. Podemos ser quienes queramos ser. Es nuestra segunda oportunidad de vivir. Y tenía razón. A los 65 años, empecé a vivir por primera vez. No como la esposa de alguien, no como la hija de alguien, solo como Elena. Elena Márquez, una mujer completa por sí misma.
6 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Roberto. Elena, necesito hablar contigo. Su voz sonaba cansada, derrotada. No tenemos nada de qué hablar, Roberto. Por favor, solo 5 minutos. Te lo pido por todos los años que pasamos juntos. Suspiré. Está bien, 5 minutos. Pero no vengas a mi casa. Nos vemos en el café de la esquina en 1 hora. Cuando llegué al café, él ya estaba ahí. Me sorprendió verlo. Había envejecido años en solo 6 meses. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Su cabello estaba más gris, casi blanco. Me senté frente a él sin decir nada. Gracias por venir, dijo. Tienes 5 minutos. Empieza a hablar. Quiero pedirte perdón. Por todo. Por las mentiras, por la traición. Por los 42 años en los que no te valoré. Por hacerte sentir invisible. Por todo, Elena. Lo miré sin expresión. ¿Eso es todo? Y quiero que sepas que cometí el error más grande de mi vida. Mariana no es lo que yo pensé. Es egoísta, demandante, cara. Quiere cosas constantemente, viajes, joyas, ropa. Y cuando no le doy lo que quiere, se enoja. Me grita. Me dice que soy un viejo aburrido. No pude evitar una pequeña sonrisa irónica. Pensé que ella me amaba, continuó. Pero ahora me doy cuenta de que solo amaba mi dinero. Y ahora que tengo menos dinero gracias al divorcio, me ama menos cada día. Y vienes a contarme esto porque quiero que sepas que tenías razón, que yo lo arruiné todo, que tuve a la mejor mujer del mundo a mi lado durante 42 años y fui demasiado estúpido para darme cuenta. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón. Fuiste demasiado estúpido, pero ya no es mi problema. Tú elegiste a Mariana. Ahora tienes que vivir con esa elección. Elena, ¿crees que algún día podrías perdonarme? No digo que volvamos, solo... ¿Perdonarme? Lo pensé por un momento. Realmente lo pensé. Sí, Roberto, te perdono, pero no por ti, por mí. Porque cargar con rencor solo me hace daño a mí misma. Así que te perdono. Pero eso no significa que olvido, y definitivamente no significa que quiero tenerte en mi vida de ninguna forma. Me levanté de la mesa. Espero que encuentres lo que buscas. Espero que Mariana te haga tan feliz como tú pensaste que te haría. Y espero que aprendas algo de todo esto. Adiós, Roberto. Para siempre esta vez. Salí del café sin mirar atrás. Y cuando llegué a mi auto, me di cuenta de que ya no sentía nada por él. Ni amor, ni odio, solo indiferencia. Y esa indiferencia era la mayor victoria de todas. Hoy, 1 año después de ese viernes cuando el actuario tocó mi puerta, soy una mujer completamente diferente. Vivo en mi hermosa casa que ahora refleja mi personalidad, no la de Roberto. Paso mis días pintando, leyendo, viajando, riendo con amigas. Tomé clases de cocina internacional y ahora cocino lo que yo quiero comer, no lo que alguien más demanda. Beatriz y yo somos más unidas que nunca. Ella también se divorció, por cierto. Resultó que su esposo sabía de la relación de Mariana con Roberto y nunca le dijo nada. Esa traición fue demasiado para ella. Ahora somos 2 mujeres libres, disfrutando de nuestra segunda juventud. El mes pasado, en mi 65 cumpleaños, organicé una fiesta. No una fiesta elegante como las que Roberto organizaba para impresionar a sus socios. Una fiesta real, con mis amigas reales, con música que yo elegí, con comida que yo quería. Estábamos todas sentadas en mi terraza, bebiendo vino, riendo cuando Mercedes levantó su copa. Un brindis por Elena, la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para recuperar tu vida. La mujer que nos mostró que podemos ser fuertes, independientes y felices a cualquier edad. Todas levantaron sus copas. Y yo, Elena Márquez, 65 años, independiente, fuerte, feliz, también levanté la mía. Por las segundas oportunidades, dije, y por tener el valor de tomarlas. Esa noche,
Cuando todas se fueron y me quedé sola en mi casa que olía a pintura nueva y a posibilidades infinitas, me paré frente al espejo del baño. Vi a una mujer de 65 años con arrugas alrededor de los ojos. Arrugas que ya no eran solo de tristeza, sino también de risa. Vi cabello gris que ya no intentaba esconder con tinte. Vi un cuerpo que había envejecido pero que finalmente me pertenecía solo a mí. Y por primera vez en 42 años, me gustó lo que vi. Porque esa mujer en el espejo ya no era la esposa de nadie. No era la sombra de nadie. Era Elena Márquez, pintora, viajera, amiga, mujer libre. Y esa Elena era exactamente quien siempre debí ser. Si estás escuchando mis de historia y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas algo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para abrir los ojos. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu poder, tu voz, tu vida. Yo lo hice a los 64 años. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. No necesitas cámaras de seguridad para ver la verdad. Solo necesitas el valor de mirar, el valor de enfrentar lo que ves y el valor de hacer algo al respecto. 42 años de mi vida los dediqué a un hombre que no me valoraba. Pero los siguientes 42 años, si Dios me los concede, serán solo míos. Y esa, queridos amigos, es la mejor venganza de todas. No destruir a quien te lastimó, sino construir una vida tan hermosa sin ellos que su ausencia se convierta en la mayor bendición. Roberto perdió a una mujer excepcional. Mariana ganó a un hombre que la va a traicionar eventualmente, tal como traicionó a su esposa de 42 años. Pero yo lo gané todo. Gané mi libertad, gané mi dignidad, gané mi felicidad y gané la mejor versión de mí misma. Así que gracias, Roberto, por instalar esas cámaras de seguridad. Gracias por ser tan arrogante que pensaste que nunca me enteraría. Gracias por subestimarme durante 42 años, porque al final, todas esas cosas me llevaron a la vida que siempre merecí, pero que nunca supe que podía tener. Y ahora, cada mañana cuando despierto en mi cama, en mi casa, rodeada de mis pinturas y mis libros y mi paz, sonrío, porque finalmente, después de 65 años, sé quién soy, y ella es suficiente, más que suficiente. Ella es extraordinaria. Y si tú te identificaste con alguna parte de mi historia, si sentiste aunque sea un poquito de lo que yo sentí, quiero que sepas esto. Tú también eres extraordinaria. También mereces más. También puedes empezar de nuevo. No importa tu edad. No importa cuántos años llevas casada. No importa si tienes dinero o no. Lo que importa es que decidas que mereces respeto, amor verdadero y una vida que sea realmente tuya. Yo tomé esa decisión a los 64 años y fue la mejor decisión de mi vida. Nunca es tarde para ser quien realmente eres. Nunca. Ahora cuéntame, ¿qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber tu opinión y, sobre todo, saber que no estás sola si estás viviendo algo parecido. Y si esta historia te llegó al corazón, regálame un like y compártela con alguien que creas que necesita escucharla. Recuerda, tu vida es tuya, tus decisiones son tuyas, tu felicidad es tuya. No permitas que nadie te la quite. Hasta la próxima historia, amiga. Y recuerda, siempre hay una salida, siempre hay esperanza y siempre, siempre hay una segunda oportunidad. Un abrazo enorme desde mi corazón hasta el tuyo.